de diseño que viene en su libro. Entonces, hasta la clase pasada habíamos determinado, bueno, el número, si recuerdan, las corrientes, el número de las posiciones más bien de las derivaciones, qué tensión deberían de tener. Recuerden que el transformador que estamos considerando es de 13.2 a 220 en delta estrella. Entonces, las espiras que debe de tener cada posición de las derivaciones que están aquí, recuerden, estos son los números de espiras que deben de tener cada nivel de tensión en cada posición. Recuerden que esto se hace en base al número de espiras el número de volts que va a haber de caída de potencial entre cada una de las espiras. Es una constante muchachos, el voltaje que va a estar induciéndose o cayéndose en cada par de espiras o entre cada dos espiras. Es un valor definido por diseño. En este caso nosotros estábamos tomando un valor de 6.25, ¿no? Es el valor de la tensión que vamos a tomar. Y por aquí 6.35, ¿no? Porque se cerraba a un nivel mayor para el lado del rebanado de baja tensión. Entonces, por aquí está el valor, y ya con 6.35, ya nada más dividimos la tensión que corresponda, por ejemplo, para la posición 1, entre el número de volts por entre espira, ya teníamos el número de espiras. Y se iban cerrando, recuerden, se cierra un número entero, el número de espiras, y aquí están entonces el número de espiras para cada gap. Luego, para cada tap, perdón. Después nos dimos a la tarea de calcular, o sea, lo que sigue aquí es calcular el calibre de los conductores. Esto se hace en base, recuerden, a una recomendación de la densidad de corriente que debe de llevar el transformador. Recuerden, esto lo vimos en las clases iniciales. J es la densidad de corriente que el transformador o el conductor, perdón, está llevando. Entonces, en este caso se recomienda, como ven por ahí, para el tipo de transformadores en aceite de 2.5 a 3.5 amperes por milímetro cuadrado, mientras que cuando son secos ahí se reduce un poco la densidad de corriente. Por el problema del enfriamiento, recuerden que en el tipo seco el enfriamiento es básicamente, está en aire, o cuando están encapsulados también es el problema ahí, la disipación de calor reduce la capacidad de conducción de los materiales. Entonces, en este caso es un valor de densidad de corriente menor para transformadores secos. En el caso del transformador que está diseñando es un transformador en aceite, entonces se toma un valor promedio entre los dos valores extremos, 2.5 y 3.5, y por eso aquí tomo 2.8 amperes por cada milímetro. Y entonces nada más hay que dividir la corriente entre esta densidad recomendada para obtener el diámetro o el área que debe de tener, la sección transversal que debe tener cada conductor. Entonces recuerden que para el caso de la corriente en el primario, que es el lado de alta tensión, se utiliza la posición 5, que es la de mayor corriente, porque es el tap donde la tensión es menor, pero la corriente es mayor. Entonces, la máxima corriente que podría estar circulando a través de los conductores es en el tap 5, y es de casi, prácticamente 2 amperes, 1.99, entre 2.8 nos da esta sección transversal. Ahora vamos a ver, esto nos permite entonces buscar un conductor con esta sección transversal que pueda ser utilizado para el caso del primario. En el caso del secundario, pues también, ahorita lo vamos a ver cómo se selecciona. En el caso del secundario es lo mismo, se divide la corriente en el secundario, que es el lado de baja tensión, donde tenemos una corriente mayor, en este caso 196.85 amperes, se van a dividir entre los 2.8 amperes por milímetro cuadrado, que es la densidad de corriente recomendada, y nos da esta sección transversal. Entonces, si ven, los calibres correspondientes, de acuerdo a la tabla que ahorita vamos a ver, son 18 y 30 AWG. Vamos a empezar con el de alta tensión, que es un calibre delgadito, ¿no? El de alta tensión, .710 milímetros cuadrados. Entonces, aquí está la tabla del apéndice 1. Hay que buscar una sección transversal
de 700, déjame acordar dónde está, 710 milímetros cuadrados. Entonces aquí están las tablas, miren, aquí están los milímetros cuadrados. Si se ponen a buscar aquí no encontramos una sección idéntica, ¿no? Pues es difícil que un calibre ya estandarizado vaya a tener la sección transversal que andamos buscando. Nos tenemos que acercar al valor más superior, más cercano pero superior, ¿no? O sea, por ejemplo, si ven aquí para los 710, creo que son, ¿no? Punto 710, tenemos dos opciones, punto 823 o punto 653. El de abajo, por supuesto, no nos serviría porque es una densidad de corriente menor. Y el de arriba, pues se sube hasta punto 823, pero es la única opción que tenemos, ¿no? Entonces, el calibre corresponde al número, el AWG18, que es el calibre que vamos a testear para el conductor del primario, del lado de alta tensión. Aquí está su sección transversal en milímetros circulares, en milímetros cuadrados, y para acá están otras características como son el diámetro, su resistencia a 20 grados centígrados. Aquí el diámetro, por ejemplo, ven que son muy delgaditos, de 1 milímetro, 1.013 milímetros de diámetro, el conductor calibre 18. El otro calibre, si ven, hay que buscarlo en base a esta sección transversal de 70.303 milímetros cuadrados. Si ven 70.36 o algo así. Bueno, aquí están, miren, vean las secciones transversales que nos indica esta tabla de valores comerciales, pues no hay ninguno de 70, ¿no? El más cercano por arriba es 85, entonces este sería el calibre que nosotros tenemos que elegir para el lado de baja tensión. Es muy sencillo, si ven nada más es en función de, de la corriente, la densidad de corriente que vamos a tener, calcular la sección transversal y en base a eso nosotros ir a la tabla y ver cuál es la sección transversal que más se acerca. En este caso es un calibre 3.0, si ven, para el caso del lado de alta tensión. Vean el calibre 3.0, tiene un diámetro de 10 milímetros, es decir, es un centímetro, muchachos, prácticamente de diámetro. De diámetro del conductor. Es un alambre bien gruesote, ¿no? Si lo ven, es un centímetro, pues es un diámetro ya considerablemente grande. Esto complica aquí va a complicar, por supuesto, lo que es el procesamiento, ¿no? Del ensamblado del devanado, porque pues es difícil estarlo maniobrando, es decir, darle la forma correspondiente a esa bobina con este calibre. Aquí lo que decía en la clase pasada es lo conveniente, aquí es utilizar un tipo de devanado en base a hoja de aluminio o solera. Si van a usar el conductor, lo mejor es que sea solera, es decir, del tipo cuadrado, ¿no? Para que sea más eficiente el uso de los espacios. La otra opción es una hoja de aluminio, que es la opción que se va a utilizar aquí, que con eso pues, el uso de los espacios es mucho más eficiente. Entonces tenemos que para el proyecto de diseño se va a utilizar hoja de aluminio, que además de que ocupa menos espacio o se desaprovecha menos espacio, nosotros tenemos otras ventajas como son su comportamiento durante fallas de cortocircuito. Se mantiene más íntegra el devanado, es decir, menos propenso a sufrir deformaciones si nosotros tenemos este tipo de devanado. Es más difícil que se lleguen a deformar. En cambio, el de conductores circulares, ese sí es probable que se mueva, ¿no? Cuando hay una fuerza, una corriente de cortocircuito, las fuerzas entre devanados son muy grandes y se llegan a deformar. Entonces, esta es una de las ventajas. Y además, bueno, para el tipo de núcleo que estamos utilizando, este tipo de solera es mejor. Podemos darle la forma más fácilmente de un rectángulo. En este cuadro, en este caso nosotros tenemos un núcleo, recuerden que es enrollado, ¿no? Un núcleo Westcott que tiene un perfil rectangular. Entonces, para ese tipo de perfiles, lo más fácil o una manera más
más eficiente de aprovechar los espacios, de hacer el enrollamiento, es utilizar este tipo de conductor de tipo hoja de aluminio. Aquí está un ejemplo, les decía, esta es una hoja de aluminio. Entonces, vamos a ver ahora el dimensionamiento, calcular la sección transversal de lo que sería el núcleo. Ya tenemos cuánto vale la sección transversal de los conductores. Recuerden, ¿cómo lo hicimos? En base a, pues conociendo las tensiones nominales, se calculan potencias y corrientes nominales. En base a las corrientes que tenemos, nosotros buscamos un valor recomendado de densidad de corriente y en base a eso calculamos los diámetros de los conductores o las secciones transversales de los conductores. Vamos a una tabla de valores comerciales y ahí encontramos el calibre más adecuado o el que corresponde a esa sección transversal que necesitamos. Y ya de esa manera tenemos entonces los calibres que se van a utilizar de conductores para primaria y secundaria. El siguiente cálculo es el núcleo. ¿Cuánto debe de ser de sección transversal del núcleo? En lo que serían las partes de la sección que de cada pierna, si quieren verlo así, que va dentro, que va a estar abrazando el núcleo, el devanado, perdón. ¿Qué sección debe de tener esa pierna del transformador? Entonces, vamos a calcular la sección transversal y sus dimensiones geométricas en cuanto al núcleo, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, todo esto parte de la ecuación general del transformador. Si recuerdan, la ecuación del transformador me dice que el voltaje va a ser igual, aquí está despejado, ¿no? Pero el voltaje va a ser igual a 4.44 por la frecuencia, por el número de espiras, por la densidad de flujo, por la sección transversal. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, si ya conocemos el voltaje que vamos a aplicar, que es este que está aquí, conocemos la frecuencia, conocemos el número de espiras, nosotros vamos a asumir una densidad de flujo magnético. Ahorita vamos a ver, dependiendo del tipo de transformador que se esté utilizando, pues hay recomendaciones en cuanto a la densidad de flujo que los materiales del núcleo pueden llevar. Cada fabricante les puede a ustedes recomendar un cierto valor, decir, bueno, este material puede llevar hasta, no sé, 1.6 teslas, este puede llevar tantos teslas. Eso es una especificación del material que ustedes van a utilizar para el transformador. Entonces, si la densidad de flujo magnético es un valor conocido, pues lo único que habría que despejar es la sección transversal. ¿Sí lo ven? Que tenemos voltaje, frecuencia y número de espiras. Entonces, por aquí dice, como ya hemos determinado el número de vueltas de las bobinas primarias y secundarias, y si nos fijamos una densidad de flujo magnético de 16.000 Gauss, entonces la ecuación general de la ecuación general del transformador nosotros podemos despejar la sección transversal, que es lo que está aquí. Ahora, esto de aquí, miren, la sección transversal dice aquí que va a tener un flujo magnético de 16.000 Gauss, que corresponden a 1.6 teslas. Recuerden que un tesla es igual a 10.000 Gauss. Entonces, este valor lo tomamos por la siguiente recomendación. Aquí en la nota 2 dice, para un núcleo arrollado, para núcleos arrollados, es recomendable usar un flujo de entre 15.000 Gauss o a 17.000 Gauss. En este caso, si bien estamos tomando el valor intermedio, para núcleos enrollados, como el que estamos utilizando. Si fuera un núcleo de tipo apilado, se recomienda un poco menos la densidad de flujo, entre 13.000, sí, perdón, y 15.000 Gauss o 1.3 teslas y 1.6 teslas. Miren, recuerden, estos son valores de flujo típicos, muchachos, en orden entre 1.2, 1.3 hasta 1.8, 2 teslas. Son flujos que ustedes van a ver como valores típicos en un transformador. La densidad de flujo es de ese orden siempre, muchachos. No van a esperar valores mucho más grandes. O sea, tengan ese concepto de cuánto más o menos es un flujo recomendable en un transformador o típico. Están entre 1 y 2 teslas, muchachos. ¿Sí? Algunos materiales pueden tener un valor más grande, pero los materiales comunes que utilizamos en transformadores andan en ese valor, entre 1 y 2 teslas. Más pegados a la 1.5 hacia arriba, pero esos son valores
que ustedes siempre van a ver en un diseño de transformador. Y depende del fabricante, del equipo, más bien del material que estén ustedes estudiando, él les va a recomendar cierto valor. En este caso, por ejemplo, el valor que estamos asumiendo es de 1.6 teslas. Entonces, despejamos la sección transversal, muchachos, para 13.200 volts, 60 Hz. Y vamos a ver, entonces, por supuesto, aquí el número de espiras van a corresponder al lado de alta, porque estamos utilizando el valor de la tensión alta. Podríamos haber utilizado el valor de baja tensión, los 127 volts, pero cambiaríamos el número de espiras, ¿están de acuerdo? Entonces, con eso, la tabla del apéndice 1, con eso calculamos la sección transversal del núcleo. Y entonces nos da un valor de 148.9 centímetros cuadrados. Esa es el área neta que tiene que tener el núcleo. Si ven, no estoy diciendo qué forma va a tener, nada más estamos indicando la sección transversal del núcleo. Si ven la sección transversal del núcleo, aquí están los núcleos arrollados, vean aquí está el dibujo de cómo van a quedar esas arcadas que vamos a hacer, que son rollos básicamente de hoja de acero al silicio, para formar estos cuatro secciones, que luego vamos a platicar cómo se van a armar, pero son las 4 secciones que van a formar nuestro núcleo del transformador. Entonces vean que la sección que estamos calculando es esta sección que está aquí, ¿no? Esta es la sección transversal que debe de ser de 148.9 centímetros cuadrados. 148.9 centímetros cuadrados. Es, si lo ven aquí, pues por la forma que vamos a usar del núcleo enrollado, vean que las secciones transversales de las piernas van a ser rectangulares, ¿sí lo ven? Y van a estar formadas por 2 secciones de cada uno de los rollos. Ven, este es un rollo y este es el otro. Ven, estos 2 rollos se van a unir para formar una sola pierna. Estos 2 rollos se van a unir para formar una segunda pierna. Y estos 2 rollos se van a unir para formar la pierna de la tercera fase. Entonces, la sección transversal, si la pudiéramos ver de manera aquí en un corte, veríamos que es esta parte de aquí, ¿no? La sección transversal. Y aquí no la que estamos dibujando, vean, esta es la sección transversal. Vean que le estamos dando una distancia 2D, porque D va a ser el grosor de cada rollo, o cada arcada, le vamos a llamar arcada a estos rollos de acero, van a tener un grosor 2 de D, perdón, D, ¿están de acuerdo? Pero el grosor total será dos secciones, será 2D. Ahora, las otras dimensiones sería la longitud del rollo, que es C. No sé si lo ven aquí, miren, lo podemos ver en voy a mostrarles aquí, lo voy a ampliar un poquito. Esta sería D, si están de acuerdo, el ancho del grosor que va a tener el rollo. Y C sería la longitud del núcleo, si lo ven, la longitud que tendría hacia acá, es decir, el ancho de la lámina, no sé si lo ven, esa es la sección C. Muy bien, entonces, nuestra sección transversal va a tener este perfil, si están de acuerdo, donde es 2 veces D y C el ancho de la lámina. Muy bien, esa es la sección que vamos a definir, entonces ahora hay que ver cuánto va a valer C y D. Pero antes, miren, nosotros tenemos esta sección transversal, que es 148.9 centímetros cuadrados. Aquí hay otras fórmulas que también les recomiendo el profesor, partiendo no de la ecuación general, sino partiendo de la potencia. Son fórmulas empíricas, podríamos decirlo, basadas en la experiencia experimental, o ya de hacer muchos transformadores han encontrado algunas relaciones como estas, en la que la sección transversal la pueden calcular en función de la potencia trifásica multiplicada por una constante que es 7.09 y le sacan raíz, y entonces les debe dar una sección parecida a este valor. O también si usan la potencia monofásica, en lugar de utilizar 7.09, utilizan 21.27 por 45.6 por la potencia monofásica, ¿no? Entonces son fórmulas que pueden utilizar para el cálculo de la sección transversal del núcleo. Dice aquí, esto es para para densidades de flujo entre 1.5 teslas y 1.6 teslas. Muy bien, en este caso, para este diseño se va a utilizar un acero grado M4, como menciona aquí, que es para construir los rollos de núcleo.
Y en ese, miren, como ustedes estamos enrollando, ¿están de acuerdo? Están enrollando, y recuerden que tienen una capa aislante, el aislamiento, la lámina de acero, silicio en este caso, tienen una capa aislante, muchachos. Entonces eso va a generar que si ustedes forman el rollo, si ven hay una sección o una parte que es aislante y una parte que es el material ferromagnético, ¿están de acuerdo? Entonces vean que esta sección transversal que ustedes están buscando debe de ser únicamente de acero al silicio, es decir, del material ferromagnético. Pero cuando ya hagan el rollo van a ver que pues, la sección transversal física es un poco mayor, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Porque hay partes de material aislante, hay secciones, capas de material aislante que le van a incrementar la sección transversal al núcleo. No sé si lo ven aquí. Miren, estas líneas que tenemos aquí podemos ver que son las líneas de las laminaciones. Y entre cada laminación pues hay una pequeña sección de barniz o de algún aislante que tienen la cinta o la lámina de acero al silicio. Entonces, eso va a generar o va a requerir que nosotros hagamos un ajuste, ¿sí? Dice por aquí, el factor de acoplamiento FA lo podemos considerar entre 0.94 y 0.97. En núcleos apilados, este factor puede ir entre 0.91 y 0.94. Pero para el caso de núcleos arrollados, vean que es más grande, es 0.94 a 0.97. Para nuestro caso, pues estamos utilizando núcleos arrollados. Vamos a asumir que el factor de apilamiento, perdón, no de acoplamiento, de apilamiento está entre estos dos valores, vamos a poner 0.95. Entonces vean aquí, el área neta que vamos a tener es AN, es igual a AF, que sería el área física, multiplicado por el factor de arrollamiento, del factor de apilamiento, FA. Entonces, FA dice aquí, AN es el área neta, AF es el área física, FA es el factor de apilamiento o de laminación, también conocido como factor de espacio. De aquí pues vamos a despejar el área física, que es la que nos interesa, porque queremos ver la dimensión física que va a estar ocupando ese núcleo, ¿no? Porque en función de eso vamos a definir pues el tamaño de las bobinas, el tamaño de los aislamientos. Entonces tenemos que definir cuánto va a ocupar físicamente, así cuánto en medidas, cuánto va a ocupar la sección transversal del núcleo. Entonces esto que se hace, pues, se despeja la área física. Área neta o área efectiva, AN, es el área pura que tenemos, o puro hierro, ¿no? Es únicamente hierro o acero al silicio, perdón, AN. Entonces necesitamos ver cuánto vale AF, que es la sección física que vamos que va a medir el núcleo ya con su aislamiento, entre vueltas de material ferromagnético. Entonces, bueno, dividimos 148.9 centímetros cuadrados, que era el área que vamos a determinar entre 0.95. Vean cómo al final, pues, la sección transversal es más grande, ¿no? Es 156.7 centímetros. ¿Por qué? Por recuerden el aislamiento que tenemos entre cada laminación del núcleo ferromagnético. Entonces, esta es la dimensión que necesitamos para definir las longitudes o las distancias que va a tener el núcleo. Entonces, esta es la sección final que vamos a utilizar. Dice, para secciones transversales rectangulares, como es el caso de este diseño, la proporción entre el ancho de la lámina y el espesor de la arcada va a ser cada rollo que vamos a utilizar para el núcleo, muchachos. Y entonces la relación que va a tener el ancho de la lámina con el espesor, o el espesor de la lámina, no el espesor, perdón, C es el ancho de la lámina, ¿están de acuerdo? Y el espesor de la laminación D es, pues esto que tenemos aquí, esto lo va a dar el número de vueltas que le demos aquí de la lámina, ¿no? Esta D. Entonces, para este caso se recomiendan ciertos valores entre la relación entre C y D, es decir, cuántas veces debe de medir el largo en función del ancho que tenemos del núcleo, de la arcada del núcleo. Aquí se recomienda, miren, dice que
la distancia C, que es el ancho de la lámina, debe de estar del orden de 2 a 3 veces 2D. 2D, recuerden que es esto que tenemos acá, son dos secciones de la arcada, ¿no? Dos secciones de arcada, dos lados de las arcadas. Entonces, esa es la recomendación para núcleos acorazados. Para núcleos tipo columna se recomienda aquí que C sea igual a 1.4 a 2 valor veces el valor de D para un núcleo tipo columna. En el caso, vean aquí la diferencia, 2D tenemos el núcleo acorazado por la forma del laminado, ¿no? Cómo se está organizando. Acá es un solo D porque es una sola pierna, no estamos construyendo el apilamiento aquí en los aisladores, en los transformadores tipo columna, es diferente, es un solo cuerpo de la columna, ¿no? De cada fase. Acá recuerden, como estamos apilando, estamos enrollando láminas y luego juntamos dos secciones para formar el ancho de la pierna del núcleo, pues por eso se maneja 2D, muchachos, 2D. Entonces, esta sería la forma que va a tener cada rollo. Miren. Hay que determinar, ya tenemos, vamos a determinar cuánto vale C, vamos a determinar cuánto vale D, por ahora nada más. Porque lo único que conocemos ahorita es la sección transversal. Todavía no podemos darle otras dimensiones, como son la dimensión B y la dimensión A, porque no sabemos cuánto van a ocupar todavía las bobinas. Vean que lo único que vamos a determinar ahorita es la sección transversal que debe de ocupar, que deben de tener las piernas principales del devanado, del núcleo del transformador. Pero eso pues lo que vamos a calcular fácilmente, ya sabemos cuánto debe de ocupar, 156.7 centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver cómo vamos a repartir esa dimensión, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dice aquí, vamos a tomar un ancho de lámina C de 21 centímetros. Ese es un valor que se va a tomar como fijo. Vamos a buscar láminas que tengan este diámetro, este ancho, 21 centímetros. Y consideremos que en el diseño de un núcleo tipo acorazado, tenemos una relación que ya vimos que el espesor 2D debe de estar entre 2 a 3 veces el ancho de la lámina C. Entonces dice por aquí, entonces podemos calcular el espesor 2D en función del área física, que recuerden es 156.7 centímetros. Recuerden que la sección transversal sería 2D por C, ¿están de acuerdo? Como ya tenemos la sección transversal, pues despejamos 2D, que es el valor que no conocemos, y nos da entonces un valor de 7.46 centímetros o 74.6 milímetros. Si ven, aquí ya tenemos algo para verificar que la relación entre C y D, o 2D, sea la que nos recomiendan. Entonces, si verificamos eso, C entre 2D es un valor de 2.81 veces esta relación, es 2.81, es decir, 2D es 2.81C. Entonces estamos entre 2 y 3, está bien, es el valor recomendado. Vean, aquí tenemos un valor de 2.81 veces entre C y 2D. Es decir, es más larga la lámina que lo ancho que va a quedar la sección transversal del núcleo, ¿no? Entonces, ya con eso definimos cuáles son las dimensiones de la pierna central para cada fase, muchachos. Entonces, esa sería, bueno, ese es el caso de la sección transversal del núcleo. Dice, el número de laminaciones que para formar el paquete o el espesor 2D lo determinamos considerando el espesor de la lámina a utilizar. ¿Cuántas vueltas de lámina de acero al silicio necesitamos para darle esta dimensión? Ya sabemos que son láminas de 21 centímetros, ¿no? de largo. Y ahora hay que ver cuántas necesitamos para dar la sección transversal que nos están pidiendo, que es de 156.7 centímetros cuadrados. Entonces, el número de laminaciones está definido por 2 veces D, que es el ancho de las vueltas que vamos a tener, de lo que va a dar el ancho del número de vueltas, entre 0.28 milímetros, que sería el grosor de la lámina M4 que estamos utilizando y que tiene ese espesor de 0.011 pulgadas o 11 milésimas de pulgada, que corresponden a 0.28 milímetros. Eso, por supuesto, ya es considerando en la sección de aislamiento. Recuerden que, miren, acá lo voy a mostrar otra vez. ¿No? Aquí, este rollo de material
ferromagnético que estamos utilizando, recuerden que tiene una capa aislante, o sea, de un lado, típicamente es únicamente de un lado que se le aplica, tiene un barniz aislante, muchachos, ¿sí? Tiene un barniz aislante. ¿Para qué es el barniz aislante? Recuerden, para que no se cortocircuite. Porque si estuvieran cortocircuitadas, ¿qué pasa si se cortocircuitan? ¿Por qué los núcleos no se hacen sólidos? Ustedes saben, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué no se hacen sólidos los núcleos? Porque se les tiene que dar esa separación con una aislante para que formen este tipo de núcleos laminados. ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? ¿Para qué? ¿Se me escuchan o están? Para que pueda fluir mejor el flujo magnético. Sí, pero pues si fuera sólido tal vez sería igual, ¿no? ¿Cuál es el problema del núcleo magnético que estamos tratando de Las evitar al corrientes, las corrientes para inducidas? Exacto. interrumpirlas. Exacto. Su compañero ya lo dijo, la ley de Faraday, recuerden muchachos, la ley de Faraday nos dice que cuando yo tengo un flujo magnético variante en el tiempo, yo voy a tener un voltaje inducido. Si lo hacemos de manera, déjenme escribirla por aquí, la ecuación de Faraday, B es igual a menos la derivada parcial de la densidad del flujo, o del flujo, perdón, con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Faraday. Y nos decía que siempre que tengamos flujos variantes en el tiempo, vamos a tener un voltaje inducido, ¿no? O un campo, o también lo podemos ver como un campo eléctrico circulante, ¿se acuerdan? Un campo eléctrico que es cerrado en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo este tipo? Aquí voy a tener, ¿qué va a estar? A través del núcleo va a estar circulando un flujo magnético, muchachos. Si lo ven, vamos a ver la sección transversal del núcleo. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí recuerden que está dividido en dos, porque son dos piernas de la arcada, como está aquí. Aquí va a estar pasando un flujo, ¿están de acuerdo? Va a haber un flujo magnético que va a estar atravesando esta sección transversal. Si ven, si ese flujo no es variante en el tiempo, pues sí, porque es una función del tiempo, es una función senoidal que tiene la misma forma de la corriente. Eso me va a generar campos eléctricos inducidos, muchachos. Les decía que aunque no existiera ningún conductor, aunque no existiera, siempre alrededor de un flujo magnético en el tiempo se genera un campo eléctrico inducido E. Ahí está ese campo eléctrico inducido. Lo tengo siempre, muchachos. Es lo que me dice Faraday. Ese campo eléctrico inducido siempre va a estar presente. Ahora fíjense, si ese campo eléctrico inducido está inmerso dentro de un material ferromagnético como es este, ¿qué le va a producir, muchachos? Le va a producir corrientes circulantes, ¿sí están de acuerdo? Entonces, vamos a ver otra vez en la sección transversal del núcleo, lo que yo vería serían corrientes circulantes aquí, muchachos. Quería ponerle en otro color. Corrientes circulantes aquí, ¿sí están de acuerdo? Aquí dentro del núcleo porque hay un flujo magnético variable en el tiempo. Pues eso que va a producir, pues va a producir corrientes de Eddy, corrientes circulantes aquí, por la ley de Faraday, que van a comenzar a producir calor, que va a producir pérdidas en el núcleo, y van a comenzar a tener, pues se va a elevar la temperatura, fíjense, se va a comenzar a tener unas pérdidas elevadas en el núcleo, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se evita esa condición de corrientes circulantes? Como decía su compañero, pues lo que nos queda es, pues nosotros, fíjense, a nosotros nos interesa que ese núcleo transmita el flujo, conduzca el flujo magnético, pero que no circulen corrientes inducidas como las que están viendo aquí. Estas serían las corrientes, si están de acuerdo, estas serían las corrientes inducidas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo dividimos al núcleo, lo hacemos en laminaciones así, miren, hacemos estas laminaciones. Es decir, hacemos secciones del núcleo pequeñitas que son las láminas. Con esto, ¿ustedes qué están haciendo? Están cortando la trayectoria para esa integral. Si recuerdan, es una integral de campo eléctrico en dl. Si yo las hago muy pequeñitas, estas laminaciones, estoy reduciendo la posibilidad de que haya trayectorias de gran longitud que generen que generen voltajes inducidos elevados y por lo tanto generen corrientes elevadas. Entonces yo estoy
como decía su compañero, estoy cortándole el camino a la corriente que pudiera inducirse, ¿están de acuerdo? Le estoy dividiendo el núcleo y de esa manera evitando que haya una corriente eléctrica inducida importante. En este caso, entre más delgados sean las laminaciones, pues sería mejor, ¿no? Pero ya físicamente, mecánicamente sería muy difícil poner láminas muy, muy delgaditas. Por ahí hay un límite en cuanto al grosor que se podría utilizar. Aún así sigue habiendo corrientes inducidas. Aquí tenemos pequeñas secciones. Si ven, por ejemplo, en una laminación, si tuviéramos una laminación así, de este diámetro y de esta sección transversal y estuviera atravesada por un flujo phi, pues estaríamos teniendo corrientes también aquí inducidas, ¿verdad? Pequeñitas, ahí con secciones o longitudes muy pequeñitas de esta trayectoria cerrada, donde vamos a calcular el campo eléctrico y luego integrar y calcular el voltaje y luego calcular la corriente. Pero ya son muy, muy, muy pequeñitas esas distancias, ¿no? Entonces eso reduce de manera importante las corrientes inducidas. Pero pues estas laminaciones tienen que estar aisladas, si no, pues sería lo mismo, ¿no? Si las dejo sin aislamiento entre una y otra, pues no tiene caso, sería lo mismo que tener un núcleo sólido. Entonces las laminaciones son para eso, para reducir las corrientes circulantes en el núcleo a lo más posible que se pueda, ¿no? Porque esto me van a generar las pérdidas por corriente Seri, si están de acuerdo aquí en el núcleo personal. Entonces, esas laminaciones tienen que ir aisladas, muchachos, tienen que ir con una capita de barniz, no se alcanza a ver porque es muy, muy pequeño, un barniz transparente muchas veces, tan delgadito que no se alcanza a ver, no lo alcanzan a apreciar. Entonces, por eso es que verdaderamente el núcleo va a ocupar una sección un poco más grande, si lo notan. Nosotros requerimos esta sección transversal de 156.7 centímetros cuadrados, que es mayor que la que nosotros requerimos de puro acero, porque el acero nada más que requerimos es de 148.9 centímetros cuadrados, más el aislamiento de las laminaciones nos da 1.567 y el factor de enrollamiento, es decir, al ir enrollando, pues no estamos aplicando una fuerza así para que se peguen bien, ¿no? Pueden llegar a haber espacios todavía que no deberían de ser, se tienen que reducir lo más posible, pero nos va a generar espacios también. Entonces, todo eso lo estamos considerando con este factor de apilamiento, ese incremento que vamos a tener en la sección transversal. Muy bien, entonces ya tenemos el número perdón, el ancho de la arcada, el ancho de las laminaciones que vamos a utilizar, es decir, cuánto deben de formar, cuántas vueltas requiero, ahora es la pregunta, ¿cuántas vueltas requiero para dar esta distancia 2D? Entonces, por aquí lo que ya sabemos cuánto vale la lámina de acero de silicio es 0.28 milímetros. Entonces nada más dividimos 2D entre 0.28 milímetros, que sería 74.6 milímetros entre 0.28, nos da 266 vueltas que requerimos para formar esta sección transversal del núcleo. ¿Sí? 266. Muy bien, entonces vamos a tener que enrollar 266 vueltas de de este material ferromagnético para tener la sección transversal que requerimos. Ahora, lo que sigue es determinar cuánto vamos a tener de altura B, cuánto vamos a tener de sección A, que es esta parte de aquí, ven lo ancho de la ventana, y esta es la altura de la ventana, ¿verdad? Ya tenemos nada más la sección transversal, es lo único que tenemos, pero no sabemos cuánto vamos a darle de largo a esta ventana y de alto. Muy bien, entonces, por aquí dice, la altura de la ventana del núcleo usualmente es de entre 2.5 a 3 veces el espesor 2D. Si se toma el valor de 3.25, tendremos entonces que la altura de la ventana van a ser 24.25 centímetros. Entonces, fíjense, ya tenemos cuánto tiene de ancho la lámina del núcleo. Sí, ya lo sabemos, 21 centímetros. Ya tenemos cuánto va a valer D. Sí, ya sabemos cuánto va a valer D. Bueno, sabemos cuánto va a valer 2D, pero dividimos entre 2 y tenemos cuánto vale D. Ya tenemos la altura de la ventana.
nos sigue faltando el ancho de la ventana. Pero aquí ya no podemos seguir. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo vamos a meter los devanados aquí, cuánto van a ocupar los devanados, muchachos. ¿Sí? Ya cuando yo sepa qué valor, qué dimensión van a tener los devanados aquí, que van a ir aquí en la ventana, yo voy a definir entonces el valor de A. Por lo tanto, antes de calcular A, necesito primero calcular cuánto espacio van a ocupar los devanados. Y ya en función de eso, pues yo lo hago, la ventana la hago más ancha, es decir, le doy a un valor más ancho si es que se requiere, o le doy el valor que vaya a necesitar en función de lo que voy a meter aquí, si están de acuerdo. Ya definí, vean, A, ya definí C, ya definí D, si están de acuerdo. Entonces vamos a definir ahora cuánto valen las bobinas. No podemos pasar aquí a calcular A porque no sabemos cuánto valen las bobinas. Dice, para el cálculo de las dimensiones de otras formas de sección transversal del núcleo, por ejemplo, secciones cruciformes, existen otros procedimientos que pueden consultarse en las bibliografías de la referencia del texto. O también al final del capítulo de la página 132 y 133. Ahí también podemos ver para otro tipo de secciones transversales. Déjenme ver si aquí lo tenemos, la página 133, nada más les muestro. Aquí 133 es esta página que viene. Vean aquí están las relaciones pero estas son las secciones cruciformes que les decía, ¿no? Y aquí están los factores de apilamiento, miren, para que puedan determinar cuánto va a ocupar su sección transversal del núcleo. Estos son otro tipo de núcleos que al final les damos una revisada, ¿no? Pero ahorita nada más vamos a continuar con el núcleo enrollado, que es el que estamos trabajando. Entonces, bueno, ya tenemos eso. Lo que sigue es determinar las dimensiones de las bobinas. ¿Cuánto van a valer las bobinas en cuanto a dimensiones? Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense aquí. Aquí viene una cuestión interesante que es, las bobinas, muchachos, son pues las vueltas de cada devanado que van a ir aisladas entre sí, entre una vuelta y otra se aíslan, pero no nada más entre vueltas, también necesitamos poner aislamientos entre capas, aislamientos entre la parte superior de la bobina, la parte inferior con respecto al núcleo. Entonces, todas esas dimensiones son las que van a ir definiendo cuánto va a medir la bobina. No es nada más el cobre, ¿están de acuerdo? O el aluminio lo que va a definir el tamaño de la bobina, porque necesitan estar aisladas esas bobinas. Entonces, eso complica un poco porque este dimensionamiento de las bobinas requiere de conocer básicamente qué materiales van a instalar para darle aislamiento eléctrico. Entonces, ya muchos fabricantes tienen sus materiales que usan desde hace mucho tiempo, ya conocen bien sus propiedades de rigidez dieléctrica, saben cuánto soportan. En nuestro caso, bueno, no conocemos, sabemos qué tipo de material, aquí vamos a ver qué materiales se van a utilizar, pero tenemos que recurrir a algunas recomendaciones, muchas veces empíricas, muchachos, porque se han obtenido en base a pruebas experimentales y definieron qué distancia o qué grosor deben de tener los aislantes, qué distancias para que no haya ruptura, ¿no? Entonces, vamos nosotros ahora a ir dimensionando las bobinas junto con su aislamiento, ¿sí? Porque eso es lo que va a definir el tamaño, la dimensión física que van a ocupar. Entonces, ya que tengamos las dimensiones de la bobina, podemos determinar el ancho de la ventana, si están de acuerdo, como lo menciona aquí. Entonces dice, vamos a empezar con el diseño dieléctrico de los devanados del transformador. El diseño dieléctrico de cualquier máquina eléctrica consiste en determinar las características y dimensiones de cada uno de los aislamientos utilizados. En este caso, pues es un transformador. De tal forma que se asegure una operación eléctrica confiable. Entonces, el sistema de aislamiento en un transformador o cualquier equipo eléctrico es muy crítico. Es una de las partes más importantes porque este material pues tiene que soportar los esfuerzos dieléctricos a los que va a estar sometido
el transformador, pero además tiene que tener ciertas propiedades, por ejemplo, pues que no vaya a envejecer rápidamente, que tenga propiedades de soportar a lo mejor descargas parciales si es que llegaran a existir dentro del transformador, y entonces son materiales muy delicados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de eléctrico del transformador. Desafortunadamente, fíjense que es una de las áreas que poca información se tiene porque muchas veces se sobredimensionan los aislamientos, ¿no? Pero de sobredimensionar los aislamientos tiene como consecuencia el que ustedes reducen la capacidad de transferencia de calor. Por ejemplo, en un transformador, si ustedes le ponen demasiado papel, por ejemplo, a un devanado, están ocasionando que el calor que, que disipa el devanado, pues la corriente que está llegando por efecto Joule, no se disipe de manera adecuada. Por ejemplo, si es un transformador con aceite aislamiento forzado, es decir, aceite que estemos haciéndolo circular, no estar en contacto directo ese aceite con los devanados, ¿están de acuerdo? Hay ductos para que pase, pero aún así, nosotros esos ductos, muchos tienen aislamiento. Y ese aislamiento es una barrera térmica, muchachos. El aislamiento eléctrico es un buen aislante térmico también. Entonces, nosotros no podemos generar una eficiente transferencia de calor del devanado hacia el medio de refrigerante si nosotros ponemos en exceso material aislante. Pero también hay que tener mucho cuidado. Si uno no quisiera poner mucho papel aislante, mucho material aislante sólido, por ejemplo, papel, el problema también va a ser que vamos a correr un riesgo de falla, de ruptura dieléctrica. Entonces, es muy delicado el diseño del aislamiento, pero bueno, ya con la experiencia se han definido muchas reglas y muchas recomendaciones para poder determinar cuánto aislante le debemos de poner a los materiales. Entonces, miren, el sistema de aislamiento es muy complicado, son muchísimas partes que tiene que tener, o muchas secciones del aislamiento, así se le llama el sistema de aislamiento. Dice por aquí, pues podemos ver estas partes en la figura 5.26 y 5.30, ahorita la vemos. Dice donde se muestran las partes más importantes que forman el aislamiento del transformador, el aislamiento eléctrico. Y dice por aquí, que para un núcleo arrollado es en esas imágenes, ¿no? Y bobinas tipo concéntricas. De acuerdo con la construcción de dichas figuras, ahorita las vemos, perdón, no las tengo aquí a la mano, dice, los siguientes aislamientos o las siguientes partes van a constituir el aislamiento o el sistema de aislamiento del transformador. Aislamiento bajo bobina o tubo del devanado. Papel de cartón prensado. Bueno, ese es aislamiento que vamos a tener entre el devanado, entre las bobinas y tal vez el núcleo, muchachos, podría ser. Ahorita vemos el aislamiento entre vueltas, pues es barniz o esmalte. Aislamiento entre capas, papel craft o insudor. Aquí capas, recuerden, como tenemos que poner, miren, ahorita por ejemplo, no sé si se acuerdan eran 2000 y tantas vueltas para el caso del devanado de alta, ¿se acuerdan? Aquí vamos a ver, déjenme ver por aquí, 2000, aquí tenemos el número de vueltas. Bueno, aquí está, 2183 es el mayor número de vueltas, ¿no?, que tenemos en el devanado de alta. Esas 2183 vueltas no las podemos poner en una sola capa, es decir, en una sola fila, ¿no? Se imaginan, ocuparía una longitud muy grande. Y ya vimos cuánto va a tener de alta la ventana, no es muy alta. Recuerden, aquí el alto de la ventana fue de 24.25 centímetros. Entonces, imaginen, si dentro de la ventana quisiéramos poner 2000 vueltas en una sola capa, pues sería una distancia muy grande, ¿no? Lo que se hace es poner varias capas de vueltas del devanado de alta tensión. Entonces vamos a poner varias capas. Pero entre cada capa, pues recuerden, hay que poner un aislamiento. Si recuerdan, desde el inicio vimos que cuántos volts entre capas íbamos a manejar, 6 puntos y tantos, ¿no? Bueno, pónganle 7. 7 volts entre cada vuelta, muchachos, entre cada espira del devanado.
Entonces, ustedes dirían, bueno, oiga, pero 7 volts entre un conductor y otro, pues con el barniz es suficiente, ¿no? No vamos a tener necesidad de poner otro material aislante. Sí, pues entre una vuelta y la que sigue, pues el barniz, muchachos, tiene una rigidez dieléctrica muy superior a 7 volts. Pues hay que verla en impulso también, pero vamos a poner ahorita, no hay necesidad de meterle otro material aislante entre estas dos vueltas, porque el barniz soporta, no sé, tal vez 1000, 2000 volts, entonces no habría necesidad de meterle otro material aislante. Muy bien, entre vueltas puede ser que no, pero miren, cuando yo vaya formando las capas, ya dije, vamos a poner primero una capa de vueltas y luego otra capa, ¿no? Para ir acomodando las 2000 vueltas, 2100 y tantas vueltas que requerimos. Aquí están dos capas, muchachos. Entonces aquí empieza la espira 1 y aquí termina, supongamos, la espira 200, ¿sale? Acá empieza la 201, o aquí, perdón, 201, y acá termina la 402, supongamos, ¿no? Pero vean entonces, aquí hay una cuestión importante. Entre espiras contiguas hay una diferencia de 7 volts, ya dijimos, es el número de volts que va a haber entre espiras. Muy bien, entonces de aquí a acá, a 200 vueltas serían 140 volts, ¿sí están de acuerdo? Porque son 7, 14, 21, y así irían incrementando el voltaje, o cayendo el voltaje, como quieran ver. Entonces, vamos a verlo al revés, vamos a poner que aquí tenemos la alta tensión, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, 700 volts, ¿no? Aquí. Entonces, 700 volts, la espira que sigue va a tener 700 volts menos 7 volts. Luego serían 693, ¿están de acuerdo? La que sigue tendría 686, si están de acuerdo. Y así va cayendo la tensión, 7 volts de diferencia entre una espira y otra. Pero noten que aquí en este cambio, para hacer la segunda capa, noten esta diferencia de potencial que va a existir, por ejemplo, entre esta espira que es la 1 y la 402. Multiplíquenlo por 7 volts, porque ahora van a ser 400 espiras de diferencia o sea, el número de espira 1 con el 402 dijimos. Vean que esta capa de acá, esta primera espira va a tener una tensión de, déjenme ver, 70, como de 400, déjenme, 7, a ver, vamos a ver, 7 volts por 100 serían 70. Por 4, 140, 280 volts de diferencia entre estas dos espiras, ¿sí lo ven? Porque ya no es una espira que eléctricamente sea contigua, sino es una espira que está muy alejada, es la 402. Entonces, esta diferencia de potencial ya se incrementó de manera importante. Por lo tanto, no podemos poner nada más barniz entre capas, tenemos que meterle un aislante diferente entre las dos capas, ¿no? Una capa de material aislante, para asegurar que no vamos a tener este problema de falla entre capas del transformador. Entonces, este es el aislamiento entre capas que requerimos. Puede ser papel craft o sudor, dice aquí. Aislamiento para collares, papel o cartón prensado. Estos collares son básicamente los que fijan las bobinas, muchachos, o sea, son vueltas. Les decía, estamos generando eh, una capa de vueltas. Por acá le vamos a tener que poner algún material sólido que las mantenga en posición. Acá abajo también, eso se les llaman collares. Aquí están los collares. También tienen que ser de material aislante. Aislamiento entre baja tensión y alta tensión, pues ahí entre los dos devanados hay una diferencia de potencial. Nosotros tenemos que poner material aislante entre ellos, ¿no? Una distancia aislante suficiente. Aislamiento envolvente para el devanado de alta tensión, es decir, una vez terminado el devanado, pues se cubre, ¿no? Se pone una capa aislante. Entonces, esa también va a ser de papel craft o insudor o crepe. Aislamiento entre bobinas y yugo. Entonces, el yugo es la parte superior, entonces hay que darle también, hay que poner aislante en la parte de arriba, en la parte de abajo también. Aislamiento entre devanados exteriores y el núcleo, o tanque, o herrajes. Miren, todo esto que esté a diferente de potencial de los devanados, también le tenemos que colocar aislamiento o distancias mínimas entre, por ejemplo, el devanado y el tanque. Y si requerimos poner algún papel, pues extra también se pone ese tipo de aislamiento. Aislamiento entre bobinas de fases diferentes, pues sí, ¿no? Recuerden que una ventana del transformador va a seguramente llevar dos fases. Bueno, vamos a verlo aquí, en esta parte de aquí del núcleo.
ustedes vamos a enrollar una fase aquí, y aquí vamos a enrollar la otra fase. Y si ven en esta ventana, entonces vamos a estar compartiendo, o van a estar compartiendo esta ventana dos fases. Entonces, la fase que pongamos de este lado, perdón, es que aquí está muy pequeñito, pero vamos a poner, vamos a hacer un poquito más grande. En cada ventana tenemos que meter dos fases, ¿no? Bueno, no todas las ventanas, ahorita lo vamos a ver. Este sería, por ejemplo, la fase, este sería para una fase, esta de acá, y este sería para la otra fase. Entonces, entre ellas, si ven, requerimos poner también material aislante. Entonces, estas secciones de material hay que irlas considerando porque van a irle dando la dimensión física a los devanados, muchos. ¿Cuánto van a ocupar físicamente los devanados? Y recuerden que eso lo requerimos para saber qué ancho le vamos a dar a la ventana. Entonces, pues aquí, hasta aquí estarían, dice, las estructuras aislantes empleadas en transformadores se caracterizan por ser geometrías diversas y algunas veces irregulares. Por este motivo, la predicción del comportamiento eléctrico de los aislamientos resulta complicada. Para un mejor estudio, pues podemos recurrir a esta versión esta referencia, que es un libro por ahí de transformadores para la industria eléctrica. Yo no lo he encontrado, a ver si ustedes lo encuentran por ahí, me lo pasan. Podríamos utilizarlo. Ahora también tenemos una herramienta bien interesante que es pues, lo que es cálculo de campos electromagnéticos. Recuerden, nosotros ya vimos una forma de calcular campos eléctricos, lo hicimos en un cable coaxial, pero lo podemos hacer en el devanado de un transformador y calcular los esfuerzos dieléctricos, ¿están de acuerdo? Y de esa manera nosotros verificar que no rebasen la rigidez dieléctrica de los materiales que estamos utilizando. Si lo rebasa, pues a lo mejor incrementar o mejorar el material, incrementar el ancho del material o modificarlo, ¿no? Esta es una gran herramienta ahora, muchachos. Ahorita aquí no lo podemos, tal vez no podemos hacer mucho con, digo, nada más les he presentado, les he dado algunos ejemplos, pero si puedo conseguir por ahí a lo mejor la próxima práctica, si no la que sigue la otra, un ejemplo de cómo calcular esfuerzos dieléctricos en un sistema de aislamiento. Eso lo podemos ver para que vean que ahora con esa herramienta nosotros podemos verificar que estos aislamientos soporten, no vayan a soportar los altos esfuerzos que pueden tener dentro de un transformador. Vamos ahora, entonces, bueno, ya tenemos todos los aislamientos que vamos a calcular. Vamos a verlos. Nada más les voy a mostrar las imágenes de la 5.26 y 5.30. Aquí están en el capítulo 5. En el capítulo 5, a ver si les mando por favor, nada más fotos de cómo se van ensamblando, ¿no? Básicamente, ahí está interesante verlo si quieren, se los envío, o sea, cómo se van armando físicamente. Ya en planta, ¿no? Cómo es este 5.30 y 5.26. Miren, aquí está la bobina. Si ven, está complicado verlo, pero miren, aquí están todos los ductos. Miren, por ejemplo, este es el devanado de aquí están enrollando, parece que aquí está poniendo papel aislante. Miren. Este es un papel aislante. Recuerden que el de alta tensión es un núcleo, un devanado de conductor cilíndrico. Por lo tanto, aquí nada más lo que están poniendo es una última capa de aislante. Aquí están, si ven, aquí están los ductos, noten, aquí están unos ductos que le ponen para que circule aceite. Aquí, estas varias pedacitos puede ser madera que le pongan aquí, alguna madera que sea compatible para trabajar con el aceite, pero vean todas estas secciones, vean aquí el apilamiento, lo que vimos para el núcleo, también para los devanados existe un factor de apilamiento o de enrollamiento, porque vean, no podemos así hacer que las vueltas estén tocando perfectamente una a la otra, o las capas, va a haber siempre espacios que nos vamos a tener que considerar para ya cuando definamos el tamaño real, pues hay que considerar ese tamaño, este tipo de espacios que se van generando. Aquí no está muy claro, pero bueno, miren, aquí están cómo se va enrollando el aislamiento. Aquí está un poquito mejor. Vean cómo están, bueno, los papeles que se le llegan a poner sobre los devanados, entre devanados de alta, devanados de baja, todos los aislamientos que llevan las salidas para los diferentes tabs. Miren, aquí están las salidas.
papel que se le va a poner, aquí como aquí ven el núcleo, vean que se le pone aislante, si ven este tipo de aislante también para que pues no vaya a romper contra el núcleo. No se alcanzan a ver otras cosas, pero miren, ahí están, esos así son de complicados, el sistema de aislamiento se lleva en muchas partes. Entonces, esa es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, para iniciar vamos a calcular los aislamientos menores. ¿A qué se le llama aislamientos menores? Bueno, los aislamientos menores son el aislamiento entre vueltas y entre capas, muchachos. Dice aquí, los aislamientos entre vueltas y capas y secciones de un devanado se conocen como aislamientos menores. Su dimensión depende fundamentalmente del tipo de construcción de la bobina, es decir, cómo se van a enrollar las vueltas. Dice, como referencia útil, a continuación se describe el caso de la bobina tipo capas. Vamos a empezar entonces a determinar cómo vamos a definir el aislamiento entre vueltas. En el caso, recuerden que tenemos dos devanados. El de alta es un devanado que está formado por conductores cilíndricos, que son muchas vueltas, muchachos, recuerden, son 2000 y tantas vueltas. Entonces esos los vamos a formar los vamos a formar con capas de vuelta. En el caso del devanado de baja tensión, recuerden que es un devanado que va a estar formado por hoja de aluminio. Ese es muy sencillo con la formación de ese devanado, porque nada más es ir enrollando la hoja de aluminio. Si lo ven, se va enrollando, y cada vuelta, pues correspondería a una espira. Y nada más hay que ponerle aislamiento entre una vuelta y otra. Y ese aislamiento pues ya lo traen. Estas láminas que se utilizan para este tipo de transformadores ya vienen con un lado barnizado también, o pueden venir los dos lados barnizados, pero ya traen su aislamiento propio, entonces nada más es pues ir enrollándolo sin mayor problema. En el caso del de alta, ahí sí es un poco más complicado, porque pues, las vueltas, se imaginen, les decía, vamos una vuelta, luego la que sigue, tienen que tener su aislamiento, que en este caso es barniz, pero luego ya cuando venga la segunda capa, pues ahí hay que meter un material aislante, la tercera capa, otro material aislante, y entonces se van volviendo más complejas estas bobinas del lado de alta por el número de espiras que tenemos que tener y por la tensión, por supuesto, a la que están sujetas, ¿no? Que es mucho mayor tensión que el de baja. Entonces vamos a ver primero el aislamiento entre vueltas. Dice, en transformadores de distribución, este aislamiento no constituye mayor problema, puesto que existen conductores aislados con doble y triple capa de barniz. Y se pueden verificarse, por lo tanto, que a la tensión baja frecuencia, que sería la tensión nominal de operación, 60 Hz, que soporten, pero también tienen que verificarse que soporten una tensión de impulso. Recuerden que la tensión de impulso es un esfuerzo que se les aplica a estos transformadores, que está simulando lo que podría generar una descarga atmosférica, es decir, cuál sería la sobretensión que podría generar una descarga atmosférica en el transformador. Y entonces, estos transformadores están diseñados, o el sistema de aislamiento se debe diseñar para que soporten hasta cierto nivel de impulso de rayo. En este caso dijimos que es el nivel básico de aislamiento por impulso de rayo. Es de tablas, ahorita lo vamos a ver, recuerden eran 95, 115, no recuerdo, 125. Vamos a tener que verificar que soporten esos dos tipos de esfuerzo. La tensión nominal, la frecuencia de 60 Hz, pero también que soporten el impulso de rayo. ¿Cómo se va a verificar? Bueno, pues aquí está, miren, el voltaje VV sería el esfuerzo dieléctrico que vamos a tener entre vueltas, ¿sí están de acuerdo? Y B es la tensión aplicada correspondiente a la prueba, ya sea de baja frecuencia o de impulso. Entonces, aquí este voltaje va a ser ya sea la tensión de prueba a 60 Hz o la tensión de prueba durante el impulso. Lo que vamos a verificar, lo que estamos buscando es que soporten esas dos condiciones de prueba, que son a las que va a estar sometido muy probablemente el transformador, para verificar que esté bien construido, bien diseñado. Entonces, esas son dos tensiones que tenemos que verificar cuánto valen y verificar, y con su correspondiente material, asegurar que soportan ese nivel de esfuerzo. Entonces es la tensión aplicada. Recuerden que B puede tomar dos valores, o va a tomar dos valores. La tensión nominal, no la tensión nominal, la tensión de prueba a frecuencia nominal y la tensión de prueba bajo impulso. N es el número de vueltas.
En este caso se va a tomar el número mayor de vueltas para la prueba de baja tensión, de baja frecuencia, perdón, mientras que para la prueba de impulso se toma el número menor de, de vueltas, muchachos, es decir, el tap que tiene menor tensión. Aquí, a ver, esto es bien importante. ¿Por qué? O muy interesante. ¿Por qué esta condición, muchachos? Vean, dice, para la prueba de baja frecuencia se toma el valor de mayor número de espiras, es decir, el número n mayor. Recuerden que estamos trabajando con un devanado que va a tener de alta, del lado de alta, va a tener un número de 5 derivaciones, 5 taps. Entonces, si recuerdan, había un tap, el tap de mayor número de vueltas es el que tenía mayor tensión, era 13.800, algo así, no recuerdo. Que era el tap, creo que el 1, el 1 creo que era el 1, ¿no? En ese tap, entonces ustedes, ese tap es el que van a utilizar para la prueba de baja frecuencia. La prueba de baja frecuencia, ahorita la vamos a ver, es la de potencial aplicado. Sí, creo que es la de potencial aplicado. Ahí se aplica una tensión que es más o menos del doble de la tensión nominal por un minuto y a frecuencia de 60 Hz. Aquí tienen que utilizar el tap más alto porque es donde van a tener la mayor tensión. Se va a utilizar la tensión del tap más alto multiplicada por 2 veces la tensión para obtener la tensión de prueba, ¿no? Entonces, por eso se tiene que utilizar el tap de mayor potencial porque se va a duplicar ese voltaje. Entonces, se utiliza ese tap. En el caso de la tensión de impulso, se utiliza el tap más bajo, muchachos, porque puede pasar que cuando le caiga esa descarga atmosférica que supuestamente va a llegar al transformador, puede ocurrir que el tap esté en la posición más baja, es decir, con el menor número de vueltas. Entonces, porque eso es un evento externo, ¿están de acuerdo? Es un evento externo que ustedes pueden, el transformador puede estar operando en cualquiera de los taps. El peor de los casos es que estuviera operando, que estuviera conectado en el tap más pequeño, o en el tap de menor tensión. Entonces ahí es un menor número de vueltas, ¿sí están de acuerdo? Entonces esa tensión externa se va a repartir entre un número menor de vueltas. Por eso, ese sería el peor de los casos. Entonces, en la prueba de impulso, se va a utilizar el menor número de vueltas, perdón, el menor número de, sí, el menor número de vueltas para esta tensión, para determinar esta tensión, y a la prueba de frecuencia fundamental de 60 Hz, se toma el número de mayor número de vueltas. Y se multiplica, vean aquí hay una cosa bien interesante. Ustedes dirían, bueno, si va a tener, son 100 volts y 100 espiras, pues divido 100 volts entre 100 espiras y me da que voy a tener un volt entre espira y espira, ¿no? Pero ya vimos que, bueno, no es así, son alrededor de 7 volts, ¿no? Pero no vean, aquí hay una cuestión importante. Se multiplica por un factor de seguridad. ¿Qué es un factor de seguridad? Pues es un factor que nada más estamos asegurando que no vaya a haber algún problema por ahí, por ejemplo, un defecto en el aislamiento que pudiera llegar a provocar la falla del aislamiento, pues provocar la falla de la bobina, ¿no? En este caso, si ven ese factor de seguridad, o sea, nos protegemos contra cualquier cosa de que pudiera no estar bien calculado, 1.8, si lo ven, se incrementa el 80% el voltaje para que así, bueno, si ven, estamos sobredimensionando de alguna manera el aislamiento. Estamos dando un valor de factor miedo, le dicen, ¿no? Por ahí de 1.8. Entonces, esto es para baja frecuencia, para impulso es un factor de seguridad de 1.5. Y entonces nada más hay que utilizar este factor de seguridad dependiendo de la tensión que estemos analizando. Y VV, en su índice V, sería la tensión finalmente que va a estar experimentando el aislamiento entre vueltas. Dice por aquí el valor de VB, que es el esfuerzo dieléctrico entre vueltas, deberá ser menor que la tensión de ruptura del aislamiento empleado, ya sea de papel o barniz. En la mayoría de las veces, por ejemplo, para distribución, es barniz, muchachos, que se utiliza. Entonces, eso sería para el aislamiento entre vueltas. Para el aislamiento entre capas,
se puede estimar desde la siguiente fórmula, que es BC, que sería el voltaje que vamos a utilizar, que vamos a tener entre capas, es igual a 2 veces el voltaje por una VPC entre M por el factor de seguridad. Vean otra vez aquí hay un factor de seguridad. ¿Qué es 2B? Bueno, B es otra vez la tensión ya sea a frecuencia fundamental, a 60 Hz, o la tensión que vamos a utilizar durante la prueba de impulso. PC sería las vueltas por cada capa. Entonces, ¿cuántas vueltas vamos a poner en cada capa? Y BC es el esfuerzo dieléctrico entre capas que vamos a calcular con esta fórmula. M es el número de vueltas totales de la bobina. Dice el mayor, en este caso otra vez, ¿qué número de vueltas? Recuerden que tenemos 5 taps, entonces, ¿qué número de vueltas vamos a utilizar? En el caso de la prueba de baja frecuencia se utiliza otra vez el número de mayor, perdón, la posición de mayor número de espiras, o el mayor número de espiras, mientras que para la prueba de impulso se utiliza el menor número de vueltas, ¿están de acuerdo? Es decir, la posición en el tap que tiene menor número de vueltas. Y otra vez un factor de seguridad, que otra vez depende de la prueba, si es la de potencial aplicado, que es a 60 Hz, es 1.8, y si es la de prueba de impulso, se utilizará un factor de 2.5. Bueno, aquí dice aquí se utiliza 2.5, si ven aquí es muy grande el factor de seguridad, se utiliza para este aislamiento entre capas. No es, si ven el caso anterior era menor, ¿no? Entre capas, aquí, entre vueltas, aquí es mucho mayor, aquí es hasta de 2.5 veces la tensión que calculamos si no tuviéramos este factor de seguridad. Entonces, se eleva mucho el factor de seguridad para el aislamiento entre capas, es hasta de 2.5 para bobinas de 25 y 34. Y entre 34 kilovolts. Muy bien. Por aquí, el espesor del aislamiento a utilizar puede determinarse de las curvas de la figura 4.28. Es decir, miren esta ecuación, esta que está aquí, esta curva. Esta es una curva donde vienen las propiedades del material, la rigidez dieléctrica o la tensión de ruptura de papel craft sumergido en aceite, para el caso del aislamiento entre vueltas. Y aquí les dan dos curvas, muchachos. Acá tenemos espesor del aislamiento contra tensión de ruptura. Si ven, no son lineales, es decir, no conforme vaya incrementando el grosor del aislamiento, incrementa la tensión de ruptura. Si fuera lineal, nosotros tendríamos una línea recta como esta. Pero vean que comienza a comportarse de manera no lineal a partir de cierto valor y se va haciendo menos su rigidez dieléctrica a la que podríamos esperar si tuviéramos un crecimiento lineal. Y estas dos curvas son para las pruebas de 60 Hz, a valor eficaz a 60 Hz, y para la prueba de impulso, si están de acuerdo, de impulso completa de rayo, impulso de rayo. Vean cómo, otra vez, recuerden, les platiqué esto cuando iniciamos la práctica anterior, que bueno, pues estamos en proceso, que cuando ustedes trabajan a 60 Hz, es decir, mantienen una tensión por tiempos muy largos, porque 60 Hz son pruebas de a lo mejor 1 minuto o hasta 1 hora. Son pruebas que duran mucho, o sea, y son tensiones a lo mejor del doble de la tensión nominal, pero duran mucho tiempo. Entonces, aquí el nivel de tensión de ruptura, vean que es mucho menor, o sea, se tiene un valor de tensión mucho menor, porque recuerden, la disipación de calor es muy grande por el tiempo que se deja bajo la prueba, ¿no? Son tiempos muy largos. Mientras que si ustedes notan, para la prueba de impulso, ese mismo papel, con ese mismo grosor, con el que quieran aquí, supongamos el grosor de 1 milímetro, vean como para 60 Hz soporta 20 y tantos kilovolts, ¿no? 25 kilovolts, vamos a suponer. Mientras que para la prueba de impulso de rayos soporta, a ver, déjenme ver si me pierdo, pero reporta alrededor de 100 kilovolts, 95 kilovolts. Eso es bien interesante porque vean, les comentaba la vez pasada que durante las pruebas de impulso, el tiempo que está sujeto el aislamiento a la tensión muy elevada, por cierto, que es muchas veces la tensión nominal, es muy cortito. Por eso no se disipa mucho calor
Y por eso pueden llegar a soportar mucho más tensión. Vean, pueden llegar hasta pues, 95 contra 25, dijimos, ¿no? ¿Cuántas veces más puede soportar? Pero esto es, recuerden, por la característica de las pruebas de impulso que son aplicadas durante tiempos muy cortos, muy cortos, del orden de microsegundos. Por eso soportan más, pero sí son mucho mayores tensiones las que van a ver ustedes en una descarga atmosférica o si hay un evento de una descarga atmosférica, la tensión que puede llegar a ocurrir o a presentarse en sus transformadores muchas veces más alta, 5 o 6 veces, no sé, la que sería la tensión nominal. Pero la ventaja es que eso que se aplica por muy cortos tiempos. Por eso es que los aislamientos vean que soportan más durante una prueba de impulso o tensiones de impulso que tensiones nominales a 60 Hz. Todo es principalmente por el tiempo de la aplicación que se tiene, ¿no? Estas pruebas de baja frecuencia duran mucho, bueno, comparados con estas de los de impulso, ¿no? Entonces, esa es la razón que vamos a tener que recordar siempre. Entonces, cuando ustedes calculen, si ya saben en qué tensión debe de soportar, pues se vienen por aquí, entran con la tensión que va a soportar su material aislante y buscan el grosor que corresponda, ¿no? Si, por ejemplo, dicen, no, pues quiero que soporte 100 kilovolts, pues se vienen sobre esta tabla y le dicen, para impulso 100 kilovolts tiene que tener este grosor. Muy bien, aquí lo determino. Para la tensión nominal, si son veintitantos kilovolts, pues me ven y busco cuál es el grosor. Y por supuesto van a elegir el grosor más alto, ¿no? Que resulte. Entonces, esta curvita ahorita la vamos a ver más adelante cuando ya hagamos el cálculo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, esto es para los aislamientos menores, muchachos. Entonces, recuerden, es voltaje entre espiras y voltaje entre capas, las que tenemos que calcular aquí. Aquí hay una fórmula también, dice el espesor del aislamiento a utilizar puede determinarse de las curvas que estamos viendo aquí, esta curva, o también las tensiones de ruptura de aislamiento elegidas deberán exceder los valores calculados de BC, es decir, el grosor tiene que estar por arriba, tiene que tener una rigidez del material, tiene que tener una tensión de ruptura mayor a estas que hemos calculado, si no, pues tenemos el peligro de que pues, falle, ¿no? Por aquí dice, algunos diseñadores de transformadores de distribución manejan con mucha estimación el modelo matemático para el aislamiento entre capas que tenemos aquí con esta fórmula. Miren aquí, pues en base al nivel básico de aislamiento, el número de secciones, si es que es un devanado formado en secciones, podemos utilizar esta fórmula para calcular el espesor que podríamos darle a este material. En nuestro caso, nosotros no tenemos secciones, el devanado va a ser de una sola sección. Entonces, dice por aquí, NBAI es el nivel básico de aislamiento por impulso de rayo, que hay que verificarlo en las tablas. Recuerden, al principio les di las tablas de cuánto debería de soportar por nivel básico de aislamiento el transformador. Ahí es el valor de NBAI. El número de secciones, les digo, en este caso a veces se forman donas, la bobina está formada en secciones. En este caso no tenemos secciones, es una sola. El número de capas a la tensión nominal. Y entonces aquí tendríamos pues nada más que sustituir esos valores para encontrar un aislamiento, un grosor de aislamiento, un espesor de aislamiento necesario para el aislamiento que vamos a poner entre capas. Muy bien, eso sería entonces para calcular el espesor. También hay que aislar las derivaciones. Recuerden que nosotros tenemos en el devanado de alta, son varios taps, entonces esas derivaciones también hay que ir aisladas, ¿no? El aislamiento entre capas deberá verificarse para el esfuerzo, perdón, entre capas deberá verificarse para que el esfuerzo que se produce entre las capas en donde se rompe el conductor para sacar las derivaciones, pues sea el adecuado, ¿no? Recuerden que vamos a tener que sacar derivaciones de ciertos puntos en el devanado, de ciertas vueltas para darle el voltaje que requerimos a cada tap. Entonces, esas también deben de estar aisladas, esas salidas. Dice, es usual reforzar las capas mencionadas con aislamiento adicional, donde hacen esa conexión, porque no sé si aquí lo vemos, miren aquí, estas vueltas, estas tabs que salen aquí, están en donde corresponde, se tiene que conectar esta salida, ¿no? Ahí entre dos vueltas, por ejemplo,
Y entonces ahí lo típico es que ustedes van a tener que hacer una conexión a esa vuelta. Entonces en ese punto tienen que tener cuidado porque ahí están incrementando el tamaño seguramente del devanado, o sea, ahí van a tener una conexión que puede crearles un punto débil. Hay que reforzar esos puntos donde salgan estas conexiones, entonces, para evitar. Aquí miren, si ven, le están poniendo un espagueti, ¿no? Adicional a cada salida, pero también donde estén conectados hay que ponerle una capa extra o un aislamiento extra para evitar que vaya una descarga. Muy bien, entonces, bueno, aquí le vamos a parar el día de hoy, muchachos. Por favor, revisen esto. Hasta aquí, espero que no haya ningún problema. Vayan ustedes ya definiendo estas funciones en el programa que lo vayan a hacer. No pude encontrarles un trabajo, no, a ver, déjenme ver si ahorita en los 5 minutos que nos sobran les puedo encontrar, lo que nos faltan y nos restan de clase, les puedo encontrar algún ejemplo de un programa que hayan hecho sus compañeros en semestres anteriores. Déjenme ver aquí, debo de tener algunos. Señor, no sé dónde los dejé todos los que tenían, no los encuentro. Déjenme ver si se los encuentro ahorita para que les... Espero que no nos haya borrado. No. Pues no lo encuentro. Déjenme buscar en algún respaldo que tengo por ahí. Porque el del semestre pasado sí los borré. Eran muchos programas, ¿no? Entonces los borré. Pero por aquí debo de tener. No dejen ver si nos da tiempo. En lo que acaba la clase lo vamos a mostrar. Tengo que buscarlo con calma y se los presento el próximo jueves, el día del laboratorio. Se los muestro, porque sí los debo tener por ahí. Parece que no los encuentro por aquí. Bueno, entonces nos vemos el día jueves para la práctica, continuar con la práctica de impulso del transformador. Por favor, los que no tengan más de ATP, váyanlo instalando porque lo van a requerir para esa práctica, muchachos. ATP Draw. Por ahí, si están con Baldomero, ya seguramente ya lo están usando. Y si está con algún otro profesor y si no están, pues consíganla con los que ya lo tienen, muchachos. Por favor, instalen ATP en sus máquinas porque van a utilizar ese software para calcular, para hacer algunas simulaciones que vamos a trabajar en esta práctica, ¿no? Por favor, muchachos. Entonces, nos vemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si tengan alguna pregunta. Si no tienen preguntas, bueno, no sé, no lo encontré. Nos vemos el día jueves, por favor, muchachos. Cuídense mucho, nos vemos. Que estén bien. Sí, profesor, hasta luego. Hasta luego. Oiga, profe. Sí, Carlos. Sí, oiga, del libro que decía de que no encuentra, Ajá. ese yo lo tengo, nada más que si me da chance de que esté un poquito más desocupado, con gusto se Ajá. lo escaneo y se lo paso. Ah, ¿lo tienes? Ajá. Ah, qué bueno, Carlos. No, no te preocupes, o sea, no me urge ahorita si lo Ah, no, sí, puedes, pero ya ya. después. Sí, cuando ya estamos Ah, en vacaciones para que no te quite el tiempo. ¿Qué ha habido, Carlos? ¿Cómo vas? Ya no te puedo platicar ahí contigo sobre esto se me hace muy interesante tu trabajo, la verdad se me hace que va a ser algo interesante, porque sí es un problema muy, muy actual, o sea, un problema real que está sucediendo en los transformadores. Pero te iba a comentar, es que ahí, por ejemplo, el factor K, yo no lo he revisado mucho, pero el factor K es, ¿a qué se lo aplicas? ¿O qué ese factor K, qué se lo estás aplicando? ¿Sobredimensionas el transformador o qué es lo que se hace? A ver si me platicas. pues nada más he visto que es como una constante que se Ajá, calcula. pero ¿a qué se le aplicas? ¿Al dimensionamiento del transformador? Por ejemplo, ahorita los conductores, no sé, si sabes que van a llevar corrientes armónicas y que van, a lo mejor, por ejemplo, dice, pues el diámetro del conductor le aplico un factor K para que tenga mayor diámetro de sección transversal Creo, y no se calienten tanto, o algo así, ¿no? sí, creo que sí son los conductores, es que así en sí no he visto muy bien. Pero Ajá. de hecho este libro hasta toca la parte térmica.
Ujú. Sí, 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 es interesante. Ajá, Bueno, porque eso está bastante interesante el problema. Hay que verificar nada más bien eso, que me digan, a mí me gustaría, tú lo debes de tener ya claro. Ese factor K, ¿a qué se le...? Yo lo que yo me imagino es un sobredimensionamiento, pero también un sobredimensionamiento implica un problema. O sea, un sobredimensionamiento no puede ser a todo. Si tú sobredimensionas, por ejemplo, el aislamiento, complicas la disipación de calor, ¿sí lo ves? Entonces, por ejemplo, no creo que se le aplique ese factor K, no se le aplica al aislamiento. Se le puede aplicar tal vez al dimensionamiento de los conductores, tal vez al núcleo, para que no se calienten tanto, ¿no? De esto que estoy considerando que es por ahí, me imagino. Entonces, ahorita yo creo que, Carlos, tienes que tener clara esa condición de a qué se le aplica el factor K. Sí, porque dicen es factor K, o a lo mejor es un factor nada más que te dicen, bueno, pues se sobredimensiona el transformador, compras un transformador más grande. Overrating, no sé si has visto por ahí esa palabra en inglés, overrating. no. Overrating es sobredimensionar, o sea, en lugar de que pongas, por ejemplo, un transformador, por ejemplo, eso lo han hecho porque yo tengo algo de experiencia en los transformadores que trabajan con convertidores. Los convertidores de los que cambian la frecuencia, no sé si has oído hablar de los Sí, que se sí. utilizan para muchas aplicaciones. Como están sujetos a formas de onda que no son sinusoidales, sino son PWM. Por ejemplo, en Pemex me preguntan, me decían, es que aquí pues se nos han dañado los transformadores, se calientan y se operan a temperaturas muy elevadas cuando están alimentados por convertidores. Y lo que hemos encontrado, lo mejor que hemos encontrado es comprar transformadores de mayor capacidad, es decir, si el transformador era para 30, no sé, 35 kVA, lo compramos de 50. ¿Sí? Y con eso nosotros reducimos la temperatura de operación. Entonces, eso es overrating, es decir, no sobredimensionar, sino comprar transformadores de mayor potencia para que trabajen bueno, con la misma tensión, pero con mayor potencia. Entonces, es lo que están haciendo el overrating. Así en inglés, por ahí busca ahí debe de haber por ahí alguna una señal. Y luego, pues, aclarar bien qué es ese factor K. Ojalá que me pudieras decir, si tú me lo comentas y lo encuentras, pues para que este, platiquemos de eso, o sea, ya cuando lo tengas claro me dices. Va que va, profe. Sale, Está muy bien, sale, entonces lo voy cuídate. a Sí, checar. Carlos, sí, Carlos, por favor, ahí luego entonces platicamos del libro, a ver cuando puedas. ¿En dónde lo conseguiste, por cierto? En el tianguis de la Lagunilla. Ahora, qué bueno. Sí, ahí he No, conseguido muchos libros. sí, sí, ahí yo también iba antes a conseguir libros cuando iba hace años. Sí, Ay, qué excelente. Ya es viejito, me imagino, no está en versión es nueva, de, ¿verdad? es de House. Es una de versión corporativo. Ah, sí, sí. Y pues como lo vi, pues se me hizo interesante y lo compré, la verdad. No, qué bueno, pues qué bueno que lo tienes. Ahí luego a ver si nos pasas cuando ya estemos de regreso. Sí, con gusto, ¿No? profe. Muchas Cuídate, gracias. Carlos. Sí, cuídate que estés bien. Hasta luego.